Así de pie, por favor, acompáñenme a leer la Escritura. Vamos a leer hoy en el Evangelio según San Mateo. Mateo, capítulo 16. Mateo, capítulo 16. Los versos del 21 en adelante. Mateo 26, 21. Desde entonces, comenzó Jesús a advertirle a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran y al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo: de ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Luego dijo a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida? La palabra del Señor para nosotros, el pueblo del Señor. Acompáñenme a orar. Señor, suplicamos que esta presencia dulce tuya y poderosa siga con nosotros. Y que tú, Dios, te glorifiques respaldando tu palabra con tu poder. Nosotros te necesitamos a ti. Yo te necesito mucho. Mis hermanos te necesitan mucho. Dios, si estamos aquí sentados esperando oír de ti, oír tu palabra. Oír, Dios, lo que tú quieres decirnos, quizás desafiarnos, quizás regañarnos, pero siempre amarnos. Dios, te pido en el nombre de Jesús que la unción de tu Espíritu Santo esté sobre mí, para que tu nombre sea glorificado, para que tu iglesia sea edificada, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, Dios. Gloria a Dios. Gracias, hermanos y hermanas, pueden sentarse. De más está decir que Sonia y yo estamos súper contentos de estar en medio vuestro. Antes de continuar, quiero agradecer a la gente que se haya preocupado por mi brazo. Algunos saben, habían visto que yo tengo un problema con el brazo. No es nada peligroso, es molestoso, pero no es nada peligroso. Lo tengo hace ya 15 años, ha ido progresando. Se llama distonia focal, para los que quieran buscar en Google. Simplemente para que nadie se distraiga con esto. Esa es mi esperanza. Muy bien. El domingo pasado dije que Dios usa las cenizas. Y con eso lo que queríamos es que entendiéramos la profundidad de una vida cristiana, de una vida espiritual, que nos permite que aún en los momentos más bajos de nuestra vida, nosotros podamos desear y ser instrumentos de Dios para glorificar a Dios, pero también para ayudar a los hermanos que nos rodean, aunque estemos en lo más bajo. Y quizás muchos de nosotros salimos el domingo pasado diciendo: wow, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo podemos hacerlo eso? Y de eso es que vamos a hablar hoy. Yo quisiera predicar con un título que sonara más o menos a esto: 3 pasos fáciles para llegar a ser ceniza. Pero no existe. Lo que estamos hablando no es una fórmula que se puede explicar en 3 pasos, 4 pasos. De hecho, si fuéramos a hablar de pasos, como veremos, sería solo uno. Pero de eso es que vamos a hablar. Pero lo que sí podemos de entrada es reconocer que esto de que Dios usa las cenizas es una de tantas paradojas que el Evangelio tiene.
El Evangelio tantas veces no lleva una lógica humana. ¿Se acuerdan que en Corintios dicen que Dios, la sabiduría de los sabios la vence, la humilla? Y aquí está un ejemplo, esas paradojas increíbles de la fe cristiana. Por ejemplo, una sangre que limpia. La cruz como símbolo de salvación. La derrota que en realidad es victoria. Líderes siervos. Humillación que lleva a la exaltación. Los últimos que serán primeros. Pequeños que son grandes. Tumba como símbolo de vida. Y cenizas útiles en la obra de Dios, en las manos del Señor. Pues esta es una de esas paradojas poderosas de la vida cristiana. Y hay dos más que creo que nos van a ayudar a entender y hacer la transición a lo que yo creo que Dios nos ofrece si queremos vivir esa clase de vida. Las dos paradojas que faltan son la muerte que lleva a la vida y el perder la vida para ganarla. Que es exactamente de lo que habla el texto que he leído y que vuelvo a repetir en los versos 24 y 25 de Mateo 16. Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. Y esto dicho por Jesús apenas unos días antes de él morir. No es solo en esto de ser cenizas, por lo que este concepto que yo creo que es muy espiritual, sino en esta exhortación del Señor, esta invitación a negarnos y morir para vivir. Yo creo que esto es tremendamente importante. Porque mucho en nuestra vida cristiana depende de que nosotros entendamos de qué está hablando Jesús aquí y hayamos practicado eso que Jesús nos invita a experimentar. Negarse, morir. Yo estoy convencido que muchos cristianos que sí tienen, vamos a decir, el deseo de conocer mejor a Dios, pero quizás de una manera, no sé, vamos a decir tibia, sin mucho esfuerzo, sin demasiado compromiso, no importa. No van a lograr conocer o experimentar si no han vivido esto de negarse y de morir para ser ceniza. Por ejemplo, la guía de Dios. Todo cristiano, cada uno de nosotros necesita y quiere ser guiado por Dios. ¿Cuántas veces hemos estado de rodillas, a veces con lágrimas en nuestros ojos, diciéndole al Señor, Señor, guíame, ¿qué hago aquí? ¿Cuál es tu voluntad en esto? ¿Qué debo hacer? Pues esa guía la tienen aquellos que ya han muerto a sí mismos, que se han negado a sí mismos. O el tema del carácter, el carácter nuestro. Queremos ser moldeados por Dios, pero solo el barro que permanece en el torno y sujeto a las manos del alfarero es el que va a ser cambiado. Y ese barro es el barro que se ha negado a sí mismo y ha muerto. ¿Y qué de las ataduras de pecado? Cristianos que llevan años viviendo la vida del Señor, la vida en el Señor, y sin embargo hay un área de su vida que parece ser todavía, y lo voy a decir con franqueza, sujeto a interpretación y explicaciones que luego los pastores pueden dar, sujeto pareciera al mismo diablo, al mismo infierno. Y los que hemos experimentado eso en algún momento de nuestra vida, con lo que sea, y para cada uno de nosotros puede ser diferente, a veces le hemos pedido al Señor porque hemos reconocido que es esa lucha que tenemos y en la que tantas veces somos derrotados, no pertenece a la vida cristiana. No debería pertenecer, pareciera más bien que viene del infierno. Pues eso solamente se logra vencer cuando nos negamos a nosotros mismos, cuando morimos para Cristo, cuando llegamos a ser ceniza. Las relaciones personales entre nosotros. Somos seres humanos, somos seres susceptibles y a veces demasiado sensibles. Y cuando somos demasiado sensibles es porque no estamos demasiado muertos.
porque un muerto no puede ser ofendido. ¿Y cuántos problemas dentro de las iglesias cristianas no llegarían a ocurrir? No digo solucionarse, no llegarían a ocurrir si en ese sentido espiritual cada uno de nosotros nos hubiéramos negado a nosotros mismos y estuviéramos muertos a nosotros mismos. Entonces, ¿cómo sería la comunión de los santos? El cielo en la tierra, probablemente. ¿Y qué de la vida espiritual profunda? A veces miramos y admiramos a personas que sabemos que tienen una vida espiritual profunda, no porque sean mejores que nadie, ni porque vayan todavía, que ya no toquen el suelo cuando caminan, o que tenga esa mirada lánguida, mirando hacia el cielo y quizás hasta las manos como si estuviera orando todo el tiempo. Nada de eso, sino la vida que nosotros sabemos que esa persona tiene con Dios y que a veces no se manifiesta de una manera evidente en público, pero que sabemos que en privado hay una comunión estrecha con Dios. ¿Qué cristiano no desea eso? Todos lo deseamos. Todos deseamos que nosotros podamos disfrutar de una comunión estrecha con el Padre. Que nosotros podamos hablar y que nosotros podamos escuchar la voz de nuestro Señor. Que nosotros podamos genuinamente venir a Él con las manos vacías, porque Dios va a poner en ellas lo que Él quiere darnos. Y que no tenemos que luchar con tantas cosas, porque la lucha se acabó cuando nos negamos a nosotros mismos y morimos. Y por supuesto, ser cenizas y que Dios nos use en esos momentos imposibles, porque son imposibles humanamente hablando, que uno esté pensando en Señor, yo quiero glorificarte ahora, mientras, qué sé yo, te están poniendo una inyección por un lado, te están preparando para cirugía por el otro, y sabe Dios cuántas complicaciones más, o en tu salud o en tu vida. Uno dice, eso es imposible, que en ese momento yo desee glorificar a Dios y que desee incluso servir de instrumento en las manos de Dios para ayudar a otros. Claro que es imposible. Es imposible si lo intentamos nosotros. Pero ¿qué si nosotros nos hemos negado a nosotros mismos? ¿Qué si nosotros hemos llegado a ese momento en que, como Pedro y los demás, estamos frente a Jesús y Jesús nos dice, después de haber oído la barrabasada de Pedro, nos dice, el que me quiera seguir tiene que negarse a sí mismo y tomar la cruz, que no es otra cosa que estar dispuesto a la muerte. Así que, como ven, esto de ser ceniza no es un asunto de paso 1, paso 2, paso 3. Las 4 pasos para una vida de cenicienta, de cenizas, no existe. Porque el camino para llegar ahí está pasando siempre por la cruz. Por la cruz. Si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. A mí me resulta muy interesante y siempre preocupante, lo confieso, que estas son las palabras con las que Jesús básicamente inicia a los discípulos en lo que podríamos llamar una entrega a Cristo y un camino hacia la vida profunda. Entonces son palabras que todos nosotros seguramente las podemos recitar. Pero ¿por qué no las podemos vivir? ¿O por qué no las vivimos? Y yo sé que la mayoría de nosotros no las vivimos por lo que enumeré antes, por las luchas que todavía tenemos que ya deberían estar acabadas y vencidas, por los conflictos que no deberían ni haber ocurrido, o por el disfrute de una vida espiritual profunda con el Señor. Cuando el Señor Jesús está con sus discípulos, está a punto de morir, les está explicando, yo no sé, por enésima vez, vamos a Jerusalén, me van a matar, y voy a resucitar. Y ya sale Pedro, Señor, jamás. Nosotros pareciera como que nos resistimos a seguir la lógica divina, o la lógica que va contra la humana. Como decíamos, esa paradoja. Negarte a sí mismo y morir es la clave para una vida profunda en el Señor, para hacer cenizas que Dios puede usar. Pues sí. Sí. Y la razón por la que no hay más cristianos así es porque nos resistimos, perdónenme la expresión, como un gato boca arriba. Cuando el Señor nos confronta con esa realidad, tienes que negarte a ti mismo.
tienes que estar dispuesta o dispuesto a morir por mí. Yo me atrevo a decir, y seguramente lo habéis escuchado antes, esto es básico en el Evangelio. Esto es parte del ABC del Evangelio. Nosotros lo hemos sofisticado, lo hemos complicado y lo hemos, estructurado de tal manera que pareciera como que nadie quiere. Y entonces le hemos dado la vuelta al Evangelio y ahora resulta que nosotros somos el centro del Evangelio. Que lo bueno es las cosas que Dios hace por mí, la sanidad que Dios pueda traerme, la bendición que Dios pueda darme, la prosperidad que Dios pueda darme, la bendición de conocerle, todo eso en un universo donde nosotros somos el centro y no Dios. Pero lo que Jesús está postulando aquí, presentando aquí, es exactamente lo contrario. Hasta el punto de que nos dice, deja de existir. Obviamente no quitarnos la vida. Deja de ser tú. Está dispuesto a todo por mí. Negarse a sí mismo. La muerte del yo. Yo lo definiría esto como la sustitución de nuestra voluntad por la de Cristo. O si quieren al revés. Esto de negarse a sí mismo y estar dispuesto a la muerte por Jesús es sustituir la voluntad de Cristo por la nuestra. Y claro que eso nos suena, a alguno le parecerá difícil, a alguno le parecerá imposible, y nos parece difícil, nos parece imposible, porque no acabamos de entender. ¿Tú quieres seguir a Cristo? ¿Tú quieres ser útil en las manos de Cristo? ¿Tú quieres que Dios te use? ¿Tú quieres disfrutar de todo eso que tú lees en la Biblia y que sientes que no disfrutas, que no estás, que siempre como que te acercas y te alejas? Tienes que negarte a ti mismo y tienes que morir. Es lo que dijo Jesús. Miren cómo lo puso el apóstol Pablo, uno de mis versos preferidos. Me lo aprendí de memoria hace tiempo, especialmente cuando el Señor me confrontó con todo esto hace nada menos que 37 años, creo. Segundo de Corintios 5:15 dice, hablando de Jesús, el apóstol Pablo dice, y Él murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y fue resucitado. Más claro no canta un gallo. Cristo murió para que los que viven, o sea, los que vivimos por causa de su muerte, la paradoja, ¿no? La muerte que trae vida, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Es sencillo. Es el sacarnos nosotros como el criterio bajo el cual se determinan las decisiones. Cuando decidimos sí, no, por allá o por acá. El criterio que usamos es ¿me conviene o no me conviene? De hecho, todavía a veces cuando hablamos, como el domingo pasado, ¿no?, de las dificultades y de las pruebas, estamos buscando, Señor, ¿qué de bueno tú vas a sacar de todo esto? Y no es que Dios no lo pueda hacer, por supuesto que sí, y lo hace. Pero mientras nosotros estamos concentrados en qué bueno puede darme Dios a mí en medio de esto, ¿qué es lo que estamos demostrando? Que no nos hemos negado a nosotros mismos, que seguimos allí como el protagonista de la película. Murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y fue resucitado. Yo espero poder contar, aunque sea de manera resumida, la época en mi vida en que el Señor trajo este verso, el de Mateo y otros, para golpearme, para ponerme contra la pared, para decirme qué vas a hacer con tu vida, José, porque tú quieres servirme, tú quieres conocerme bien, pero ¿qué vas a hacer? Otro pasaje en la misma línea y conocido es Romanos 14, 7 y 8. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ni tampoco muere para sí. Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos y que muramos, del Señor somos. ¿Para qué vivimos? ¿Para quién vivimos? Si nos hemos negado a nosotros mismos y estamos dispuestos a tomar la cruz del Señor, la contestación es para Cristo. Y esto no nos convierte en seres raros, seres que no puedan vivir en este mundo. Al contrario, nos convierte en seres que somos capaces, por la gracia y el poder de Dios y de su Espíritu, de vivir vidas así, entregadas al Señor en medio de una sociedad que no le interesa a Dios para nada. Esa es la forma de hacerlo.
Y por supuesto, un verso quizás todavía más conocido en Gálatas 2:20. He sido crucificado con Cristo, dice el apóstol Pablo. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Miren cómo dice el resto. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que yo vivo ahora, lo vivo por la fe en Cristo. Me negué, morí y ahora vivo para Cristo. Eso es lo que nos toca hacer. Yo creo que hay un ejemplo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, interesantemente, de qué es lo que está ocurriendo en esta dinámica cuando Dios nos habla y quizás nos repite las palabras que le dijo a Pedro y a los demás, ¿no? El que quiere venir a mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento conocido por todos y quizás lo hemos meditado y lo hemos predicado y todo esto. Es cuando Dios le dice a Abraham, entrégame a tu hijo. Sacrifica a tu hijo. No vamos a entrar en todos los asuntos teológicos que hay detrás de esto. Por supuesto, Dios no es un Dios que exija sacrificios humanos. Y como tantas veces hemos dicho, en realidad con todo eso Dios no está detrás de la vida de Isaac, está detrás de la vida de Abraham. Pero el punto es que es una situación imposible. Porque este hijo es el hijo de la promesa. Abraham lleva esperando por este hijo nace, ya tiene 12 años. Y ahora Dios le dice, en este hijo en el que yo te dije que te iba a cumplir las promesas de una nación, de llenar la tierra con tu descendencia y de ser bendición, a ese hijo me lo vas a sacrificar. Y a mí me falta la imaginación para pensar en este hombre ya canoso, viejo, ya tenía 100 años, más o menos, o un poco más, y caminando y deja a los siervos en la falda de la montaña. Interesantemente, la madera la carga su hijo. Ese es uno de esos puntos en la Biblia que uno dice, vaya, estará el Espíritu Santo detrás de esto, ¿no? Porque luego veremos al Hijo de Dios cargando la madera también, pero esa es otra historia. Y el hombre lleva en su mano el fuego y lleva en su mano el cuchillo. Y el pobre muchachito preguntando, Señor, ¿y el sacrificio? Padre, ¿y el sacrificio? ¿Y el sacrificio? Y yo creo que Isaac no era muy tonto como para no darse cuenta de que quizás era él. Subía al monte lentamente. Tras él, su hijo, su único. Por años había esperado la llegada de su heredero. En él tenía cifrados sus más profundos deseos. Linaje, posesiones y promesas, todo dependía de su hijo Isaac. La voz de Dios había sido clara: sacrifícame tu hijo. Las preguntas se multiplicaron rápidamente en la mente de Abraham, pero por sobre todo el ruido de las dudas y de las excusas imperó la determinación de cumplir con la extraña orden. La obediencia pudo más que la razón, el amor con A mayúscula más que el amor, y se sorprendió a sí mismo cuando escuchó que de su boca salían las palabras, sí lo haré, lo voy a hacer. Y ahora el hombre lo vemos llevando a su hijo, aproximándose al altar del dolor. Cada paso le acercaba a la muerte de su hijo, de su primogénito, de Isaac. Mientras cavilaba, ¿cómo negarle lo que él me dio? Hablando de Dios. ¿Cómo retener lo que no es mío? ¿Aferrarme al regalo antes que al dador? ¿Vivir para la bendición en lugar de vivir para el bendito? El altar de roca fue preparado en poco tiempo y sobre él la madera que había traído su propio hijo Isaac, en su mano el fuego, el cuchillo y ante él el hijo. Su corazón latía aceleradamente mientras ataba a Isaac a ese altar, y la frente del angustiado padre sudaba copiosamente y su mirada evitaba mirar los ojos inquisitivos de su hijo. Con mano trepidante alcanzó su cuchillo, lo alzó para degollarle. Acabemos con esto de una vez, pensó.
Su brazo se levantó tembloroso mientras gruesas lágrimas empapaban su barba canosa. Cerró los ojos, listo para asestar la puñalada. Y Dios le habló y le dijo: Abraham, no hagas eso. La enseñanza que hay aquí, yo creo que debe ser obvia, y es que no hay nada que sea lo suficientemente importante como para negárselo a Dios. Que aún las cosas más preciosas de nuestra vida, y quizás especialmente las cosas más preciosas de nuestra vida, aquellas cosas que nosotros valoramos más, aquellas cosas que están más cerca de nuestro corazón, aquellas cosas a las que más nos aferramos, son las cosas que debemos estar dispuestos a entregar a Dios completamente. Como dije, y voy a resumir algo que en otros contextos he explicado antes. Cuando el Señor me confronta con todo esto, se estaban dando varias cosas a la vez, obviamente providencialmente. Estaba estudiando estos pasajes, leyendo el libro de Tozer sobre la búsqueda de Dios y la biografía de Alberto Benjamin Simpson. Dígame si eso no fue una encerrona de parte de Dios. Y yo lo veía tan claro, pero lo que no veía claro es cómo hacerlo. Y yo quisiera decir que fue una experiencia gloriosa, que ángeles vinieron como con Jacob, subían y bajaban una escalera. O un ángel como en el caso del Señor en Getsemaní, que vino a consolarme, pero no. Fue una tarde dolorosa. Yo no he parido, por supuesto, pero yo imagino que eso es lo más cerca a un parto espiritual que un hombre puede experimentar. Porque yo me di cuenta que allí orando como yo estaba, Dios me estaba pidiendo mi Isaac, que no era mi hijo, que todavía no había nacido. Sonia y yo estábamos todavía recién casados. Y que lo que el Señor me estaba diciendo, sin decírmelo en detalle, es: lo quiero todo. Quiero todo, toda tu vida. Claro, en el caso de un joven que en aquel entonces tendría, 22 años, 23 años, ya a punto de convertirme en médico y con planes siempre santos, porque Sonia y yo hemos decidido vivir para el Señor desde temprano y siempre en el contexto de la obra de Dios. Pero claro, mi vida la tenía trazada: medicina, especialidad, esto y lo otro. Y Dios me dice: deja eso, lo quiero todo. Y como dije, yo quisiera decir que fue fácil, o que yo dije: vale, Señor, aquí está. Pero no fue así. Fue yo no sé cuánto tiempo yo pasé, pero puedo decir que sí hubo mucha lágrima, hubo mucho dolor, y que yo sentí como si de verdad la mano de Dios estuviera metiéndose en mi corazón y sacándomelo. Tal era el dolor espiritual. Hasta que cedí y entregué todo al Señor. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, si algo hemos logrado hacer para el Señor y en su obra, nació esa tarde allí. Porque esa fue la tarde donde José Martínez Villamil dejó de guiarse, dejó de mandarse para someterse al señorío completo de Jesucristo. Y no es que de ahí en adelante todo fue un camino así ascendente, no les cuento los traspiés, los dolores, las luchas, las dudas a lo largo del camino. Pero ahí se originó todo lo que hemos podido vivir, y no incluyo a Sonia porque no está hablando conmigo. Ella también tuvo su experiencia y los dos hemos seguido juntos, dándole al Señor todo lo que podamos, todo lo que está a nuestro alcance, todo lo que pida, aquí va. Y todo llega hasta ese momento crítico, crucial, en que como Abraham, el Señor le dijo a José: quiero a Isaac. La verdadera relación con Dios es así. Es una entrega absoluta de todos y de todo. Es una entrega al Señor de nuestros deseos, familia, dinero, planes, propiedades, esperanzas, anhelos, vacaciones, tiempo, dinero, comodidad, para que Él sea el todo en nuestra vida. Porque mientras esas cosas estén ahí, no es nuestro todo. El camino a la vida profunda con Dios pasa por el monte Moria, que fue el monte del sacrificio de Isaac, y por el altar del sacrificio.
quien se rehúsa a experimentar el fuego del holocausto, tampoco tendrá el fuego de la unción. El que no rinde todo, se quedará sin nada. El que no se somete por entero, nunca disfrutará plenitud. Porque solo cuando nuestras manos están completamente vacías, Dios puede llenarlas. Y el tema de las cenizas y de ser útil para Dios y desear ser útil para Dios, aun cuando la vida me está dando todas las bofetadas del mundo, surge de esa clase de relación con el Señor. Niégate, toma tu cruz y sígame. Quiero ya casi terminar leyéndoles una oración que escribió A.W. Tozer, que los aliancistas lo conocemos porque fue un pastor y el director de nuestra revista y un profeta de Dios, reconocido dentro y fuera de la alianza. Sus libros todavía se venden y hace ya 60 años que murió. Era un profeta, era un hombre de Dios. Y hablando sobre este tema, miren cómo él termina este capítulo. El libro es La búsqueda de Dios y este es el final del primer capítulo. Es una oración. Y quizás tú puedes identificarte con esta oración. Oh Dios, he probado tus bondades y a la par que ellas me han satisfecho, me han dejado sediento por más. Reconozco que necesito más y más gracia. Estoy avergonzado de mi falta de interés. Oh Dios, Trino Dios, quiero tener más vivos deseos de ti. Deseo de que me llenes de esos deseos. Quiero que me des más sed de ti. Te ruego que me hagas ver tu gloria para que pueda conocerte mejor. Podemos identificarnos con esas palabras. Comienza dentro de mí una nueva obra de amor. Dile a mi alma, levántate, oh amiga mía, hermosa mía, y vente conmigo, sacado de Cantares, capítulo 2. Dame la gracia necesaria para que pueda levantarme y seguir en pos de ti, elevándome por encima de esta tierra baja y nublada, donde he andado errante tanto tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Mientras he estado preparándome y orando para compartir la palabra de Dios y este mensaje, digo, Señor, ¿y qué hago cuando termine? ¿Qué debo hacer? ¿Debo hacer un llamado? ¿No debo hacer un llamado? Bueno, yo creo que el llamado lo voy a hacer porque creo que es importante que personas que quieren reaccionar a esta palabra tengan la oportunidad. Lo único que quiero aclarar un par de cosas. Si tú deseas, si Dios ha tocado tu corazón, has entendido esta palabra y quieres moverte en dirección a lo que ella enseña, yo te voy a dar un momento, ya aviso en breve, para que vengas, si deseas, hasta aquí al frente. Interesantemente, nosotros los cristianos, equivocadamente le llamamos a esto altar. Digo equivocadamente porque los cristianos ya no tenemos altar, pero le llamamos altar. Así que imaginémonos que sí, que es el altar, allí donde estaba Abraham con su hijo. Y aquel que quiera, esté determinado, Señor, este es el curso que yo quiero seguir en mi vida, pues voy a dar oportunidad en breve para que pases al frente. Ahora, yo soy claro también en que esta es la decisión de una vida. Y yo sé que es, quizás para algunas personas, no es así de sencillo tomar esta decisión porque quieren pensarlo de verdad, aunque en realidad no hay nada que pensar, porque si tú quieres tener una mejor vida con Dios, una vida más cerca de Dios, quieres agradar a Dios, quieres vivir para Dios, quieres ser lleno del Espíritu Santo, todo eso pasa por entregarle totalmente, absolutamente tu vida a Dios y negarte a ti mismo. Pero bueno, a veces todavía creemos que lo tenemos que pensar. Así que si tú eres de los que lo que has oído crees que es palabra de Dios para ti y te confiesas, como aquí Tozer, pues no estoy listo para esto, quiero hacerlo bien, pero no estoy listo. Quizás tú quieres decirle como Tozer, quiero tener más vivos deseos de ti, deseo que me llenes de deseos, quiero que me des más sed de ti, te ruego que me hagas ver tu gloria, etcétera, etcétera. Si tú no estás en ese punto de entrega total al Señor, pero quieres moverte hacia allá porque es lo que Dios te ha dicho hoy, también te voy a invitar a que pases al frente y vamos a tener un rato de oración
Así que aquellos que lo deseen pueden pasar y vamos a tener un momento de oración. ¿Y qué es lo que vamos a orar? Pues vamos a pedirle al Señor que complete lo que ha empezado, por supuesto. Que nos ayude en lo que nos falta. Como dice Tozer, ¿no? Deseo que me des deseos. Alguno quizás dice, esto a mí me suena chino, José. Esto que has dicho me ha pasado por encima de la cabeza, pero yo creo que ahí hay algo de Dios, así que pasa si le dice, Señor, creo que tú estás aquí, aclárame esto, háblame de esto, quiero obedecerte. Es increíble cómo tantas cosas de la vida cristiana dependen de una decisión puntual. Obviamente cuando venimos al Señor primero nos convertimos a Cristo. Pero llega un momento en que nos damos cuenta que todo lo que nosotros queremos y que vemos en la Biblia no está ocurriendo. Y decimos, Señor, yo quiero esto. Pues mira, el Señor te contesta diciéndote, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y este es el punto de inflexión para tu vida. El punto en el que todo puede cambiar. Disclaimer, como dicen los negocios. Aclaración. Y es que aunque existen estos momentos como el de hoy, puntuales, importantes en esta muerte espiritual, también hay que decir que en la mayoría de los casos, el mío incluido, esto es algo que continúa ocurriendo gradualmente a lo largo de toda nuestra vida. Pero lo que hacemos con una decisión como esta es decirle, Señor, este es el camino que yo quiero emprender, negándome a mí mismo, tomando la cruz de Jesús, caminando por ahí, y tú haz conmigo lo que bien te parezca. Vamos a orar. Aquellos que están al frente, tú sabes cuál es la inquietud que te trae al frente, si eres de los que estás ya listos para dar el salto, orarás diferente. Aquellos, quizás la mayoría, que han entendido algo en ellos, clama por esto, pero todavía hay esa resistencia, pues también ora ahora y preséntale a Dios y sé sincero porque Él conoce nuestros corazones. Y a Él no le interesa que tú le digas lo que no sientes. Así que simplemente expláyate ahí delante de Dios y dile con sinceridad lo que has oído, lo que has entendido y lo que quieres hacer. Por favor, si vas a orar esta oración, ese tipo de oración, no le pongas excusas a Dios. No le digas, Señor, yo quiero esto, pero es que yo soy así, es que me ha pasado esto. Elimina todo eso de tu vocabulario en este momento. No hay excusa, no hay atenuantes. Este es el llamado. Lo aceptas o lo dejas. Y Dios quiere que lo hagas. Mi Señor querido, ¿cómo orar en este momento? Para algunos de nosotros este puede ser un momento definitivo y definitorio en su vida. El momento en que al fin, Señor, te damos completo control de nuestro ser. Y yo te pido que en aquellos que han venido en esa disposición, oh Dios Santo, tú vengas con poder, Espíritu de Dios sobre cada uno de ellos. Señor, y selles con el fuego tuyo, el fuego de tu Espíritu Santo, este momento en sus mentes, en sus corazones, porque el diablo, levantándose ellos de aquí, va a empezar a poner dudas y condiciones y miedos. Señor, llénales de tu Espíritu Santo, úngeles con tu Espíritu Santo. Señor, que ellos estén seguros de que han oído tu voz, han escuchado, han obedecido y tú has obrado. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, y por los que han venido, porque algo entienden, algo creen, algo quieren, pero todavía falta o claridad o decisión, yo te pido que no los abandones, no los dejes solos. Señor, sigue trabajando en sus vidas. Sigue inquietándoles, sigue llamándoles, sigue tocándoles. Señor, que se convenzan que no hay manera de vivir esta vida si no es así. Como Jesús lo dijo, niégate, muere.
Señor, que el convencimiento, en medio de tantas voces que dicen cosas raras por ahí, incluso en el mundo nuestro cristiano, evangélico, en medio de tanta tontería que se dice, ellos puedan aferrarse a las palabras de Jesús y que vean claramente que eso es lo que hay que hacer. Me guste o no, eso es lo que hay que hacer. Y como yo quiero conocerte mejor, te entrego mi vida completa. Me niego a mí mismo. Y como yo quiero conocer la vida profunda, lo voy a hacer esa decisión. Y como yo quiero ser usado por ti como tú quieras, Señor, esta es mi decisión. Me niego y te entrego mi vida completa. Señor, yo los encomiendo a tu cuidado. Yo los encomiendo a la amorosa ternura de tu Espíritu Santo, que está deseoso y es capaz de a cada uno de ellos, a cada una de ellas, en sus diferentes circunstancias, guiarles, seguir obrando, seguir hablando, seguir dando fuerzas. Señor, ¿y por qué no? ¿Por qué no hacer el milagro grande ahora? ¿Por qué no venir con poder y gloria sobre ellos? ¿Por qué, Señor, no glorificar tu nombre? Señor, y como en aquella inauguración del templo, cuando el Espíritu bajó y nadie podía entrar porque tú estabas llenando la casa. Oh, Señor, que así sea la vida de algunos hoy. Que sea una experiencia poderosa, trascendental, que cambie sus vidas para siempre, que cambie su ministerio para la gloria de tu nombre. Yo sé que tú puedes hacerlo, Señor. Yo sé que tú puedes. Y te lo pedimos que lo hagas. Aquellos cuyos corazones tú sabes que ya están preparados y dispuestos. Dios, te lo pido en el nombre de Jesús. Ven con gloria y poder sobre ellos. Y en tus manos los encomendamos, Señor. En el nombre maravilloso y dulce de Jesús. Amén.